Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Samuel capítulo 16 versículos 12 y 13. 1 de Samuel capítulo 16 versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Voy a leer en la Biblia que me regaló mi hermano Benjamín. Dice los versículos 12 y 13: Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. El tema que esta mañana quiero compartir para nuestra iglesia, para los que nos están escuchando por la radio, la televisión, y para nuestros hermanos, es: somos confirmados por el Señor. Qué expresión más linda que el Señor nos esté confirmando. Y todos sabemos, especialmente nuestros invitados que están en liderazgo, que el llamado de Dios es irrevocable y que lo confirma el Señor siempre con su respaldo y con los resultados. Es el anuncio de siempre, ¿verdad? David era el octavo hijo, imagínense ustedes, de Isaí. Y según las expectativas de Samuel, el profeta, este muchachito no llenaba expectativas. Según el versículo 7, era muy posible que Eliab sí llenaba las expectativas, pero este jovencito David de ninguna manera lo hacía. Pero Dios tenía escogido al que no estaba identificado por Samuel, al que Samuel no pensaba que él era, y Dios lo ungió más adelante. Pero saben ustedes que David, y esta es una de las experiencias lindas que muchos estamos pasando y hemos pasado, que David, sin notarlo, fue preparado siendo pastor de ovejas en adversidades que sin duda alguna él no entendía el por qué las adversidades, porque tenía que ir a arrebatar ovejitas de las fauces de leones y de osos y correr tantos riesgos y pasar por tantas luchas. Él no lo entendía. Y cuántas veces, y lo digo por mí especialmente, algunos de nosotros hemos renegado por adversidades que han venido a nuestra vida. Han venido adversidades, hemos renegado, y Dios tranquilamente y silenciosamente ha estado trabajando en nuestras vidas. Para Dios, David era bello, era elegido, era ungido. Miren, era apartado para el ministerio. Luego, según esta narración, Samuel el profeta se aparta, se va a su lugar. Ya no es útil, porque ahora dice la palabra que Dios estará con su siervo David. Oigan estas expresiones. Blas Pascal dijo: la belleza serena y silenciosa de una vida santa es la influencia más poderosa del mundo después del poder de Dios. Óigalo por favor, porque aquí fomentamos, aquí insistimos tanto: fidelidad, santidad. Repítalo para que lo oigan los demás hermanos: fidelidad, santidad y servicio. Y Blas Pascal expresaba: la belleza serena y silenciosa de una vida santa es la influencia más poderosa del mundo después del poder de Dios. Y Rick Warren, aquel hombre que nos ha influenciado y que ha afectado tanto la vida de muchos de nosotros con su iglesia con propósito, él dice: por un lado estamos obligados a permanecer fieles a la palabra de Dios que no cambia, pero por el otro lado tenemos que ministrar en un mundo que cambia permanentemente. Y Rick Warren dice:
tristemente, muchos de los cristianos no quieren vivir con esta tensión de mantenerse en una Biblia que no cambia y predicar en un mundo que cambia constantemente, y entonces se repliegan a uno de los dos lados. Y yo diría, se van solo a la Biblia y se vuelven legalistas, o se van al mundo que cambia y se vuelven liberales. Qué difícil es mantener esta tensión. Somos confirmados por el Señor, y esto es lo que esta mañana estamos diciéndolo con la palabra, estamos proclamándolo y estamos dando gracias a nuestro Dios. Mark Twain dijo: conocí a un hombre que agarró a un gato por la cola, y este hombre aprendió 40% más acerca de los gatos que el que no lo hizo. Y muchos de nosotros, ¿verdad, hermano Oscar? Hemos estado agarrando gatos todo el tiempo por la cola, y hemos aprendido, porque a pesar de los golpes, Dios nos ha respaldado, y ahora estamos alabando al Señor, ¿verdad? Dándole la gloria al Señor. Bendito sea, Señor. Somos confirmados por el Señor. Cambiamos de apariencia. Fíjese esto, qué lindo. Marcamos diferencia y gozamos de su presencia, y de esto voy a hablar esta mañana. Somos confirmados por el Señor. En primer lugar, quiero compartirles: cambiamos de apariencia al ser confirmados por el Señor. El verso 12 dice: envió pues por él, es decir, mandaron a traer a David. No estaba ni siquiera con la familia, y le hicieron entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. David fue llamado a ser escogido para que Samuel decidiera si él era el que Dios tenía como apartado para ser ungido. Y fue llamado en 8º lugar. Yo puedo imaginarme a Samuel, que ya estaba cansado, ya habían pasado 7 personas, ya había perdido las esperanzas, pero ahora se presenta David. Y yo lo digo en mis palabras: David se presenta chulito, está bien bonito, y dice la Biblia que es físicamente bien atractivo. Y sabe usted que en muchos pasajes de la palabra de Dios, especialmente Antiguo Testamento, se presenta a hombres y a mujeres bellos físicamente, la belleza física como una bendición de Dios. Pero aquellos de nosotros, no menciono nombres, que no somos muy agraciados, pues Dios de todos modos ha cambiado nuestro interior. Dios ha cambiado nuestras vidas internas, ha cambiado nuestra mente. Dios nos ha cambiado espiritualmente, y gracias a Dios que podemos reflejarnos en nuestro rostro, porque la Biblia dice en Proverbios 15:13 que el corazón alegre hermosea el rostro, y es que es la presencia del Señor el que hace la diferencia. Qué lindo que nosotros, al ser confirmados, cambiamos de apariencia. ¿Cómo se siente uno de feliz cuando le dicen: ¿es usted cristiano? Sí, es que se le nota. Ay, qué emocionante que le digan a usted que usted se parece a Jesucristo. Somos hermosos cuando nos parecemos al Señor. La Biblia habla mucho, Salmo 27:4, de que contemplemos la hermosura del Señor. Paréscase a Cristo. A propósito, ¿es usted Jesús? Sí es, hermano. Yo no soy Jesús, pero cada día esta iglesia nos vamos a parecer más a Jesús. Y cuando nos parecemos a Jesús, entonces somos hermosos, dice la palabra, porque el Señor es lleno de hermosura. El Salmo 29, ¿se acuerdan cómo nos impresionó hace algunos domingos que lo estudiamos? Ahí nos hablaba de la hermosura, de la santidad. Somos agradables al Señor, somos hermosos porque nos parecemos al Señor, pero también olemos a Cristo. 2 Corintios 2:15 dice: somos grato olor de Cristo. ¿Qué loción usa usted, hermano? Aquí ninguno usa loción nacional, ¿verdad? Mientras más raro el nombre, mejor todavía para algunos. Yo tengo aquí un hermano que es anciano hoy de la iglesia, que él me tenía una loción llamada Gio. Saber, se peleó conmigo, ya no me dio, y ahora me quedé mal acostumbrado. Pero mire, ¿qué loción usa usted? Mientras lociones más caras, más raros los nombres, usted se siente más oloroso. Pero la Biblia dice que yo tengo olor a Cristo. Ojalá que todos tengamos ese olor a nuestro Señor Jesucristo, que podamos serle agradables, 2 Corintios 5, que seamos real sacerdocio, nación escogida, que podamos estar con el Señor, que ofrendemos nuestra vida en sacrificio vivo, porque todo eso es agradable a Dios, y eso es lo que da una apariencia hermosa.
Qué hermoso entonces ha de haber sido cuando allá en el inicio de la iglesia principiaron a llamarle en Antioquía a los que se parecían a Cristo, principiaron a llamarle cristianos. Es que se parecían, es que cristiano era del partido de Cristo y se parecían tanto a Cristo que les llamaron cristianos. Que así sea con nosotros, como aquella señora, ¿verdad? Aquí hay muchas señoras de ellas. Esta señora que se siente orgullosa de llevar el apellido del esposo al que ama y que admira. Yo no tengo apellido de abolengo, mi apellido es Hernández, por eso le ponemos Hernández Toca. Pero pregúntele a Yamandita, ahí anda orgullosa de ser de Hernández. ¿Por qué? Porque se siente orgullosa. Pero usted es de Cristo. Nosotros nos parecemos a Cristo y tenemos que tener la belleza del Señor. Aquí está mi papaito con nosotros. Cuando yo era pequeño, no calcule la edad, pero cuando era pequeño mi padre nos hablaba y nos decía que había una loción, yo no sé si era nacional, posiblemente mexicana, se llamaba 7 machos. Fíjese usted, usted se aplicaba esa loción, usted olía a uno de los 7 sin duda alguna. Pero ahora, ¿quién de ustedes quiere usar 7 machos? No, ¿verdad? Tiene que usar Rabane o Gio, no sé qué. Use lo que quiera. Pero nosotros nos parecemos a Cristo y olemos a Cristo. Gloria a Dios. Mire lo que hace Jesucristo. Somos confirmados por el Señor. Gracias a Dios, hermano. Y miren, Dios nos está confirmando constantemente. Primero como individuos. Porque como individuos somos la iglesia de Jesucristo. Somos los que hemos aceptado a Cristo y Él nos confirma constantemente para que le sirvamos, para que nos parezcamos a Él, para que vivamos en santidad, fidelidad y servicio, lo que tanto insistimos. Pero hermanos, qué lindo que Dios nos está confirmando como congregación y nos está confirmando en un llamado para que sigamos proclamando el evangelio como lo hemos hecho. No que cambiemos de tónica, no que tengamos un nuevo propósito, seguiremos con lo mismo porque el Señor nos está simplemente confirmando y no lo vamos a desechar, mis hermanos. Increíble, oiga. Estoy hablando todavía de que cambiamos de apariencia, hasta nuestros pies se ven bien. ¿Qué le parece a usted? Mire, yo jugué mucho béisbol y fútbol. ¿Sabe qué fue lo que me dejó el béisbol y el fútbol? Pies feos y uñas torcidas, feas. Qué lindo que inventaron, ¿verdad? Qué hermoso que inventaron los zapatos de agua. Antes algunos de nosotros teníamos que bañarnos con calcetines porque nos daba vergüenza. Pero la Biblia dice, Isaías 52:7, Romanos 10:15, que nuestros pies se ven hermosos, porque dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, y seguiremos proclamando el evangelio de Cristo en esta Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Yo no sé cuál es esa bulla. A ver, ¿cuál es la bulla? Vayan a corregirla. Los cohetes eran para después, disculpen, ahora ya los oyeron. Lo tenían preparado, pero ahora ya no es sorpresa. Increíble, hermanos, no desechemos el llamado de Dios, confirmemos el llamado de Dios. Somos confirmados por el Señor. Primero cambiamos de apariencia, pero en segundo lugar marcamos diferencia. Habían 7 hermanos y llegó el 8º hermano, del que menos esperaba nada, y él marcó la diferencia. Mire lo que dice el versículo 12 en la segunda parte y el versículo 13 en la primera. Entonces Jehová dijo, cuando ya apareció David, levántate y úngelo, porque este es el que marca diferencia. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Lo ungió en medio de sus hermanos. David, fíjese que aparece. Lo mandan a llamar detrás del ganado donde estaba cuidando las ovejas. Él no sabe por qué le llaman. Este muchacho simplemente estaba trabajando, pero Dios lo había trabajado, lo había preparado. Y ahora Dios confirma a Samuel que él es el que va a marcar la diferencia y le ordena ungirlo, apartarlo, declararlo el futuro rey de Israel. Muchos de nosotros también hemos pasado por lo mismo. Gracias a Dios. Algunos no sabemos por qué Dios nos ha llamado. Yo sigo, y una de las preguntas que le voy a hacer a Dios allá en el cielo es: ¿por qué me metió de pastor? ¿Por qué si yo estaba contento sin ser pastor?
pero ahora quíteme el pastorado y me voy a morir. ¿Por qué? Habiendo tanta gente con tanta capacidad, con tanto carisma, con tanta cultura, con tanto conocimiento teológico, ¿por qué el Señor nos llama? No se entiende a Dios, hermanos. Pero también algunos de nosotros hemos tenido a veces lamentablemente que preguntar por qué, y eso es triste. ¿Por qué tantas luchas? ¿Por qué tantas pruebas? Y Dios calladamente, mis hermanos, preparándonos. Aquí es donde nosotros entendemos el sermón del monte, ¿verdad? Aquí es donde yo entiendo cuando el Señor me dice: bendiga a los que los maldicen, bendiga a los que le están haciendo la vida imposible, a los que lo ridiculizan, a los que se burlan de usted. Bendígalos, bendígalos. Y hay algo que se revuelve, que se resiste en uno, y el Señor nos dice: bendígalos, porque Dios está trabajando calladamente, preparando nuestras vidas. Y qué lindo, hermanos, que aún con la mala intención que tenga la gente en contra de nosotros, Dios aprovecha para prepararnos. Aunque claro, tenemos que reconocer que en algunas ocasiones hemos querido elevar alguna oración imprecatoria por esas personas, ¿verdad? Pero Dios nos dice: aguántense, pasen la prueba, alaben a Dios, porque Dios está utilizando todas las formas para prepararnos y para que hagamos diferencia. No debemos apartarnos del propósito de Dios. Invito a mi congregación a que no nos apartemos. Un propósito que lo establecimos hace 22 años, lo hemos ido desarrollando, lo hemos ido fomentando y ahora queremos mantenerlo. Nuestra iglesia tiene un propósito quíntuple que se va a mantener. Somos una iglesia que evangeliza y que hace misiones. Esa es la primera parte de nuestro propósito quíntuple, porque una iglesia que no evangeliza se convierte en un club social. Todos los eslogans que hemos mantenido en la iglesia, para que todos recordemos que tenemos que hacer evangelismo, que tenemos que hacer misiones, pero también tenemos que motivar a la alabanza y a la adoración. Eso fue lo que nos llevó a cambiar nuestra tónica de la alabanza aquí en la iglesia. Queremos motivar a la gente a que exteriorice su adoración a Dios en la forma que ella quiera. Aquí todos tenemos libertad de hacerlo, pero queremos dar libertad de que podamos alabar, adorar al Señor. También hemos fomentado que haya enseñanza sólida, práctica, claro, de acuerdo a la capacidad del pastor, pero que la palabra sea sólida y que la gente salga sabiendo qué debe hacer allá afuera, que sepa a través de la práctica de la palabra que se le enseña. Hemos hablado también en nuestro propósito que tenemos que mantener la comunión aquí en la iglesia y que vamos a fomentar la comunión en la iglesia. Y recuérdelo, por favor, nosotros aquí estamos igual delante del Señor y hemos tenido nuestra oración: Señor, no permitas que yo sea el instrumento que Satanás utilice para romper la comunión en nuestra iglesia. Una vez que yo hice esta oración hace muchos años, por primera vez aquí, alguien dijo: este pastor sí les lava el cerebro a los hermanos. Hermano, aquí seguiremos orando todos. Yo, el pastor, no quiero ser instrumento de romper comunión en la iglesia. Usted tampoco, ¿verdad, hermano? Vamos a fomentar la comunión. Y por último, dentro del propósito quíntuple de la iglesia, tenemos lo social, porque hemos dicho que ante la cruz de Cristo todos tenemos la misma estatura. Aquí damos ayuda social constantemente. Aquí todos los domingos bendecimos al necesitado. ¿Por qué? Porque todos nos bendecimos. El que es necesitado nos da el privilegio de bendecirle, el privilegio de que podamos aportar. Gracias a Dios. Oiga, por favor, que ninguna presión, y estamos bien presionados por el dinero que debemos. Dios nos ha permitido quedarnos en este lugar y no salir a buscar a dónde irnos. Pero que ninguna presión, especialmente ninguna presión económica, nos desvíe del propósito quíntuple que por 22 años hemos tenido en esta iglesia. Solicitémosle al Señor, démosle gracias por el honor que nos da, pero pidámosle que nos mantengamos en su propósito. Nosotros ganamos almas para Cristo, nosotros edificamos almas, y el Señor que manda el dinero, porque Él es el responsable de esto. Esta propiedad es de Dios, no es mía. Y dentro de algún año, cuando se levante a alguien para que venga a decir la historia de la iglesia, no va a poder leer la lista de los fundadores, don Manfred, porque vamos a poner una carpeta de no sé qué allá enfrente con los nombres de 700 fundadores. Ahí no van a decir: Jorge Hernández Toca es el fundador de la iglesia. No, señor, aquí hay 700 que hoy principiamos. Somos los 700 fundadores de esta iglesia, y la gloria la va a llevar solo Cristo, solo Dios la va a llevar. Bendito sea, Señor. No nos apartemos entonces.
No nos apartemos del propósito. ¿Qué hemos hablado? Somos confirmados por Dios, hermano. Uno, cambiamos de apariencia. Somos hermosos cuando somos santos, cuando nos parecemos a Cristo, cuando proclamamos el Evangelio. Hay hermosura. Segundo, marcamos diferencia, porque aunque hay otros mejores que nosotros, el Señor con su bondad y su gracia nos hace marcar la diferencia. En tercer lugar, finalizo. Gozamos de su presencia al ser confirmados. Cuando hablo de presencia, cuidado los teólogos. Es que el Señor está en todas partes. Es que el Señor está en nuestro corazón, sí. Su presencia activa. Gozamos de su presencia. Miren la última parte del verso 13. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Fíjese usted qué contraste el que menciona la palabra aquí. Versículo 13 dice que el Espíritu de Jehová vino. Versículo 14, que no voy a mencionar, el Espíritu de Jehová se apartó. El primero está hablando de David. Versículo 13, el Espíritu de Jehová vino sobre David y aquel hombre principia a hacer maravillas. Pero en el versículo 14 tristemente dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y ustedes saben la triste historia de este hombre llamado Saúl. Mire qué diferencia hace entonces la presencia activa de Dios. Mire, cuando vivimos en santidad, entonces no solamente vamos a cambiar de apariencia, nos van a decir que se nos nota que somos cristianos, sino que nosotros vamos a gozar de la presencia del Señor, que nos va a ayudar a bendecir a muchas gentes. Samuel ahora ya sale de la escena, se vuelve a Ramá. Parece ser que Samuel ya no es importante. Ahora ya terminó su función Samuel. Ahora principia David con la presencia del Señor. Y tiene que experimentar luchas todavía con Saúl, que es su enemigo. Tiene que huir todavía como asesino allá metido por las montañas. Pero garantizada la victoria, porque el Señor estaba con David. Y eso es lo mismo que Romanos 8:31 nos dice a todos nosotros, siervos de Dios, líderes que están en sus iglesias. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y guardemos esa belleza de palabra. ¿Quién contra nosotros? Qué bendición entonces experimentar que Dios está con nosotros y está por nosotros. Hermano, ¿se ha puesto a pensar cuánto podemos hacer? Si Dios está por nosotros, está con nosotros, ¿cuánto podemos hacer? Algunos no nos hemos atrevido a hacerlo y Dios está dispuesto a bendecirnos. Podemos tener sueños. Yo a cada rato le digo a la gente, hermanos, en esta iglesia tenemos más de 200 jóvenes y ahora tenemos como 500 niños que ya se los llevaron, gracias a Dios, un ratito, porque si no, ¿qué hubiéramos hecho con ellos? Hermano, estoy insistiéndole, sueñen, tengan grandes sueños. Pero ¿saben una cosa? Por ser leal a la institución, este pastor nunca se atrevió a soñar. Este pastor no se atrevió a soñar en grande porque quiso ser leal a una institución por 25 años y medio que tengo de estar ahí. Y entonces el Señor llegó el momento, porque es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios dice, ya que les enseñas a la gente a soñar y que vos no te atreves a soñar, ahora yo voy a poner sueños grandes en tu corazón y yo te voy a respaldar y yo te voy a realizar en los sueños grandes que no te atreviste a tener, pero que ahora en la bendición de Dios y en la libertad que te dieron, ahora podés soñar y vas a tener cosas grandes. ¿Cuántos soñamos con llenar ahora la iglesia? No 2 veces, 3 el domingo, y vamos a hacer más. ¿Por qué? No para lucirnos, no para ir a sacar gente de las iglesias, porque el fruto que tenemos de Dios, y vamos a seguir ganando almas para Cristo, en poco tiempo vamos a llenar la iglesia 3 o 4 veces. Ay, cuesta, hay que creerlo. Sueños grandes. Bendito sea Dios, que ahora principia a darme sueños cuando no me atrevía a soñarlos. Por eso, hermanos, es que debemos soñar no solamente con cosas materiales. Yo sueño con mi carrito, fíjese usted. Yo sueño que alguno de los invitados me regale un mi carrito nuevo en este momento. Oh Señor, una profecía en este momento. ¿Quién de ustedes? ¿Primera o segunda fila? Los de la tercera, júntense. Soñemos en grande, soñemos cosas materiales.
pero especialmente soñemos lo espiritual, soñemos ganar almas para Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Si nos reunimos aquí y nos juntamos 1200 gentes y saltamos y estamos contentos y no se ganan almas, que se cierre esta iglesia, porque una iglesia que no evangeliza se convierte en un club social, y buscando de Dios nunca va a ser un club social. Amén, ¿verdad, hermano? Nunca. Gloria a Dios. Nunca va a ser, Señor. Nunca, Señor. Vamos a llenar nuestra iglesia varias veces, pero por la bendición del fruto que Dios nos da. No perdamos nuestro propósito, hermanos. Oremos a Dios pidiendo que nos dé pasión por las almas, y que soñemos con almas, y que digamos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 9: me es impuesta necesidad. Es que si yo no respiro me muero, hermano. Es que si yo no gano almas para Cristo me voy a morir, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Aquí estamos, Señor, para cumplir tu voluntad. Y podemos decirle, ya finalizando, al Señor: gracias por hacerme acepto. Has cambiado mi apariencia, Señor. Gracias por el llamamiento. Estamos marcando diferencias, Señor. Gracias por tu apoyo. Gozamos de tu presencia activa. Este ministerio es de Dios, hermanos. Este ministerio es de Dios. Y oiga, démosle gracias a Dios entonces por el ministerio, porque nos lo está confirmando, y por el honor de que nos lo está confiando. Un ministerio que Dios se lo confíe a gente como el pastor Hernández Toca, de veras es para estar de rodillas. Y tenemos que finalizar con otro hombre que admiramos tanto, solo que este ya se murió. El que admiro tanto está vivo y nos va a bendecir esta mañana. Pero el que admiro yo a través de sus mensajes escritos y todas sus expresiones que dejó, el señor Spurgeon, una vez dijo: si Dios te llamó a predicar la palabra, no te rebajes en ser rey de Inglaterra. Tal vez algunos de nosotros no entendemos esto, ser rey de Inglaterra. Se lo digo en guatemalteco: si Dios te llamó a predicar la palabra de Dios, no te rebajes en ser conejo Berché. Aún con su 44.6 de apoyo que le está dando a la población. ¿Sabe? Yo jugué béisbol muchos años con el señor Berché. Él era el pitcher, yo era el shortstop del equipo en la Liga Mayor por muchos años. Hoy ya ni se acuerda de mí. Se fue a jugar con sus amigos allá a Vista Hermosa y no me llamó. Pero yo estoy mejor que Berché. No en dinero, así no ya hubiera pagado esto. Pero estoy mejor. Él dirige a Guatemala. Oremos por Berché. Pero yo predico a Cristo, y vamos a seguir predicando a Cristo. Y esa es la bendición. No te rebajes. Predica a Cristo. Comparte a Cristo todos los días de tu vida hasta que te mueras. Comparte a Cristo. Gloria a ti, Señor. Y aquí finalizamos. Y aquí damos gracias al Señor. Le estamos diciendo: somos confirmados por el Señor. Sí, Señor, gracias. Ojalá que nuestra apariencia sea de cristianos todo el tiempo. Ojalá que marquemos diferencia. Y ojalá que la presencia activa de Dios esté siempre con nosotros. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu santo nombre. Te damos la honra, la gloria, la gratitud. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos das sueños que incluso ni nos atrevíamos, que teníamos miedo a soñarlos. Gracias, Señor, porque tú, en tu misericordia, desde hace 19 meses has preparado gente para que en esa libertad tú nos des ahora el deseo de soñar y soñar para ti. Bendecimos este ministerio que nos has dado. Y, Señor, que nunca se pierda el propósito quíntuple que en 22 años hemos tenido en esta iglesia. Yo te suplico que así sea. Y a mis hermanos que hoy nos han honrado con su presencia, que lleven esta confirmación tuya, Señor. Que tú confirmas sus ministerios, que tú les das una apariencia linda de hijos tuyos, que olemos a Cristo, que hacemos diferencia, Señor, y que tu presencia activa está con nosotros. Que así sea con sus ministerios, con su liderazgo, con sus iglesias. Gracias por tu palabra. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.